Una señora le dijo al padre que calmara a su hijo demente. Su respuesta hizo llorar a todos. Era un viernes como cualquier otro. Dorothy había realizado un examen final de la universidad y de inmediato se apresuraría en ir a la estación del tren, porque ya se le hacía tarde y estaba deseosa de llegar lo más pronto posible a la casa de sus padres. Esta joven quería aprovechar al máximo sus 2 semanas de vacaciones que tenía para pasar las fiestas con las personas que más amaba en la vida. Una vez en el tren, Dorothy buscaría su asiento donde se aseguraría escoger el puesto que daba hacia la ventana y pondría todas sus maletas en un lugar seguro para asegurarse de ir cómoda. Con el pasar de los minutos, Dorothy disfrutaba de su viaje y sobre todo del silencio a pesar de ser hora pico. Hasta que de un momento a otro la atención de esta joven se centraría en un papá y un niño que descartaría el resto de los demás. Aquel niño estaba muy inquieto caminando hacia todas las direcciones y no paraba de hacerle preguntas a su padre sobre todo lo que veía desde su ventana. Al observar la escena, Dorothy no pudo evitar pensar en su hermano menor, quien también era algo inquieto y que también le molestaba tomar viajes largos. Tras varios minutos, el niño seguía hablando fuerte y preguntando a su padre el por qué los árboles son verdes o por qué los árboles se mueven tan rápido a medida que el tren avanza. El papá le encantaba la inocencia de su hijo y con mucha paciencia respondería a cada una de sus preguntas. Por otro lado, Dorothy veía con ternura esta escena y admiraba la inocencia de ese chico. Mientras, por otro lado, estaba una señora quien lucía muy refinada y no dejaba de quejarse por el ruido que hacía el niño. Es por eso que se levantaría algo molesta para reclamarle al padre y pedirle que por favor controle a su hijo. Porque el ruido no le ha dejado descansar durante todo el viaje, así que le recomendaría ponerle un poco más de disciplina. Porque ella nunca permitiría que alguno de sus hijos hiciera una escena tan desagradable. Por otro lado, el padre solo se dedicaría a mirar a esta señora y no le daría ninguna importancia a sus quejas, por lo que su hijo seguiría narrando y preguntando por todo lo que veía desde su ventana. Al ver que fue ignorada aquella señora refinada, no podía dejar de sentir indignación al ver que este padre tenía poco carácter, lo que hacía que el niño fuera un altanero. Después de 30 minutos, esta señora no soportaría más y volvería a reclamarle al padre que por favor controle a su hijo, porque parecía un niño demente con todo el escándalo que hacía. Le recomendaría llevarlo a un buen especialista, donde le ayudarán a poner un poco de disciplina, porque era evidente que él como padre era un verdadero fracaso, sentenció. El niño al ver a esta señora tan alterada sentiría miedo y se quedaría callado para no seguir molestándola. Este padre, al ver la reacción de su hijo, no pudo evitar sentirse mal porque se dio cuenta que todo aquello le había afectado. En ese momento, este padre decide responderle a la señora diciéndole: «Sabe, sé que no es su problema, pero mi hijo y yo hemos pasado momentos muy difíciles. Hace unas semanas, él fue operado de su ojo porque él nació ciego. Desde hace una semana, él fue dado de alta y desde entonces ha podido recuperar su vista. A él le impresiona todo lo que ve, y eso se debe porque durante años, él tan solo podía imaginarse el mundo que lo rodeaba. Mi hijo no es un demente o está malcriado como usted piensa. Tan solo le ha tocado vivir una vida muy dura desde que nació». Acto seguido, este padre le daría un abrazo a su hijo y no pudo evitar que le salieran las lágrimas al pensar los terribles días que juntos tuvieron que afrontar. Al escuchar esto, la señora quedaría helada. No sabía qué decir al respecto y volvería a su asiento sintiendo mucha pena consigo misma. Mientras que el resto de pasajeros no pudieron evitar sentir compasión con aquel chico por la dura vida que le había tocado vivir hasta el momento. Con el pasar de los minutos, el niño comenzaría a preguntarle a su padre sobre todo lo que veía desde la ventana, porque tenía mucha curiosidad en saber cómo funcionaba el mundo. Minutos más tarde, el tren llegaría a su destino, y Dorothy no pudo evitar sentir emoción porque al fin podría reunirse con su familia. Sin embargo, al llegar a casa, publicaría en sus redes sociales esta curiosa historia y haría un llamado a la comprensión, porque nosotros desconocemos las terribles situaciones que pasan las demás personas, para comenzar a juzgarlas sin saber la historia que hay detrás de cada una de ellas.